Buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos desde Beneición. Shabbat Shalom, primeramente. Hoy vamos a compartir la Parashá Vayelech, que quiere decir y fue. Esto comienza en el libro de Deuteronomio 31, del 1 al 30. También tenemos a los profetas, la Haftará, Oseas 14 hasta el versículo 2, Miqueas 7 del 18 al 20 y Joel del 2 versículo 15 al 27. Vamos a hacer un pequeño bosquejo. Moshe anuncia su muerte a los Bene Israel a los 120 años de edad, siendo quitada su autoridad sobre Israel. Moshe presenta a Yehoshua, Josué, como el nuevo líder del pueblo de Israel. La Torá es entregada a los hijos de Leví, a los sacerdotes. El Eterno ordena a Moshe de escribir un cántico de exhortación. El Eterno anuncia su muerte, la muerte de Moshe, y unge a Josué como el nuevo líder de los Bene Israel. El Sefer Torah, el libro de la instrucción, se coloca al lado del arca del pacto como testigo contra Israel. El canto profético de Moshe delante de los ancianos. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Después de leer el capítulo 30, donde Moshe recuerda a Israel la benevolencia y gran piedad del Eterno, donde su pueblo escogido, que por rebeldía y dureza de corazón, deberá pasar grandes pruebas de tribulación, siendo perseguidos y esparcidos por toda la tierra. Que llegaría un momento donde los israelitas doblarían rodillas delante de Elohim y empezarán a guardar mandamientos con todo su corazón y con toda su alma, quitando este corazón de piedra y de desobediencia, haciendo volver a la descendencia de Jacob a la tierra, a él y a toda su descendencia, dándole un corazón de carne, el cual debería ser circuncidado, y cumpliendo todas las ordenanzas de este libro. Moshe les recuerda que siguiendo la instrucción divina alcanzarán la vida, haciendo a este pueblo grande, fructífero en todos los sentidos, con muchos hijos, terrenos, animales y una vida placentera delante de Elohim, volviendo a escuchar la voz de Yahvé si no dejaran de hacer lo que les fuere ordenado. Y dice así Devarim, Deuteronomio 31:1. Fue pues Moshe y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: Hoy tengo 120 años, ya no puedo salir ni entrar más. Y el Eterno me ha dicho: tú no pasarás este Jordán. El Eterno tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones ante tu vista, y tú la desposeerás. Josué también pasará al frente de ti, como ha dicho el Eterno. Y hará el Eterno con ellas como trató a Sehón y a los reyes amorreos y a su tierra, a las cuales exterminó. Así los entregará el Eterno delante de vosotros, para que hagáis con ellos conforme a este mandato que os he impuesto. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni os aferréis delante de ellos. Porque Elohim tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Había llegado la hora de la muerte de Moshe. Después de impartir todas las instrucciones a los Bene Israel, como bien entendemos, este libro fue escrito por Moshe de Devarim, como la repetición de la instrucción divina, llamado en hebreo Mishnei Torah, y recordatorio para los israelitas en el desierto, tanto como los que salieron de Mizraim, Egipto, que habían sido muertos en el desierto, y también para la nueva generación que iba a ser introducida en Canaán por Josué, hijo de Nun.
Reconocemos todas estas citas en el libro como inspiración divina, aunque no ha hablado por la boca del Eterno, pero sí por la boca del profeta Moshe Rabén, donde los 4 libros anteriores son la columna principal de Devarim, Deuteronomio. Pues toda escritura es inspirada por Dios Altísimo, como nos muestran las Sagradas Escrituras en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Una vez explicado esto, entramos en la porción con un escenario donde Moshe le ha sido prohibido entrar en la tierra prometida por revelar su corazón contra el Altísimo, y aunque el profeta clamó hasta 3 veces para que le fuera perdonado los pecados de Meribá y Cades, para que pudiera acceder al reposo de la tierra, donde fluye leche y miel, algo que le fue denegado rotundamente por el Eterno. Hoy podemos entender, con la mente profética, la misión que le fue designada a Moshe Rabén, el de no poder entrar a la tierra prometida, pues su ministerio había terminado antes de cruzar el Jordán. Y eso es lo que yo entiendo cuando leo en el versículo 2 de este capítulo 31, que dice así: y les dijo, hoy tengo 120 años, ya no puedo salir ni entrar más, y el Eterno me ha dicho, tú no pasarás este Jordán. Moshe Rabenu debió sentirse abatido cuando escuchó esto, sin lugar a duda. Según cuenta la tradición de los sabios de Israel, esto le fue comunicado el mismo día de su 120 cumpleaños, el 7 de Adar, siéndole retirada la autoridad en las próximas horas como el pueblo del pueblo de Israel, después de haber pasado tantas y tantas penurias y aflicciones con un pueblo contumaz. En la mente del Eterno ya tenía un joven con un corazón dispuesto a tomar el liderazgo de los Bene Israel. Más adelante se cita a este joven, el cual todos conocemos, Yehoshua, Josué, Ben-Nun, hijo de Nun, donde nos dice la Escritura que pasaría delante de Moshe el Jordán para poseer la tierra prometida y destruiría a los reyes gobernantes. Y cualquier tipo de oposición que se levantara contra los israelitas, así como lo hizo con Moshe, Adonai Sebaot destruiría a todo tipo de oposición que se le presentara con mano fuerte y brazo extendido para limpiar toda la tierra de Canaán de todo tipo de inmundicia, de brujería e idolatría con brazo poderoso y mostrando la grandeza del Elohim de Israel. Según los descubrimientos arqueológicos en Jericó, de los años alrededor 1400 antes de la era común, había habido plagas en la tierra de Canaán que causaron que la población fuese diezmada, o sea, debilitada. Esto sucedió justo antes de la conquista de los Bene Israel. De esta manera, vemos cómo el Eterno pasó delante de ellos, destruyendo gran parte de la población de las 7 naciones abominables por los pecados que practicaban, debilitando y haciendo morir a sus enemigos. Aquí muestro un mapa desde la salida de Egipto, que fueron más o menos unas 17 jornadas durante los 40 años que Moshe lideró a los Bene Israel y los sacó desde la tierra de Mitzrayim, de Egipto. Dicen los sabios y los eruditos que este camino podía haberse hecho sin ningún problema durante 3, 4 o máximo 5 meses,
Pero por la dureza y la altivez del corazón de Israel, el Eterno no permitió la entrada a la llegada del Jordán hasta que los pecadores de 40 años fallecieran. El Eterno anima y exhorta al pueblo de no tener miedo en ningún momento, pues como hemos leído anteriormente, la población de cananeos fue diezmada, fue reducida antes de que los israelitas cruzaran el Jordán. El Eterno nuestro Elohim sabía muy bien que esta nueva generación debía enfrentarse contra pueblos paganos y que los israelitas podían caer tras los ídolos y las tradiciones o costumbres de estas 7 naciones paganas, donde se cometían hechos abominables contra el Elohim de Israel. Llega el momento de presentar al nuevo líder delante de los ancianos de Israel, pero antes leamos el verso 6. Y dice así: Esforzaos y estad firmes, no temáis ni os aterréis delante de ellos, porque el Eterno tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. La palabra hebrea que ha sido traducida como firme es hazak, que significa fuerte, firme, duro, violento, poderoso. La firmeza es una fuerza de resistencia interior que permite al hombre a no desanimarse y echarse para atrás en los momentos de crisis. Esto es algo que para nuestro ser espiritual logra un crecimiento interno con el Ruach Adonai, el poder del Eterno, el cual nos hace firmes. La batalla, como bien sabemos, está en la mente, en el espíritu, en lo más interno de nuestro ser, donde nuestra firmeza, hazak, debe ser nuestro primer punto de referencia. Este punto debe ser fortalecido y trabajado para no caer en las tentaciones y conflictos espirituales que tanto acechan al creyente. Aquí es donde debemos desarrollar nuestra fe verdadera y poder encontrar el brazo de poder de Adonai. Debemos recordar que Adonai mismo pelea por su pueblo y es llamado Adonai Ish Milhamá, Adonai Shemo. Adonai es varón de guerra, Adonai es su nombre. No debemos olvidar a este poderoso e infinito gigante quien está detrás de nosotros en el mismo mundo físico y espiritual. Pues así como estuvo con Israel en la primera redención, sacando los poderes poderosamente de Egipto, Elohim mismo cuida de su pueblo, el cual es llamado El Caná, Dios celoso. Hoy lo sigue estando y sigue cuidando de todo su pueblo, preparando a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra con un propósito físico y espiritual. Para estos días también, donde esta palabra hazak, esfuérzate, tiene gran importancia. En el día de hoy no debemos ser ingenuos y caer en diferentes discusiones teológicas o de doctrinas terciarias, por llamarlas de alguna manera, mientras Satanás acampa a sus anchas destruyendo a familias, matrimonios, congregaciones y ministerios diariamente. Debemos subir varios peldaños para dejar estas cosas y saber que nos enfrentamos aplicando en nuestra vida hazak más. Esfuérzate y ser valiente. Como nos muestra Rabbi Shaul en el libro de Efesios, capítulo 6, del 10 al 13. Dice así: Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos
lucha contra carne ni sangre, sino contra los principados, las potestades, los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estad firmes. Firmeza, valentía, resistencia, perseverancia, constancia, paciencia y fidelidad son ingredientes que tienen que estar presentes en un líder, en un creyente verdadero que poco a poco va dando fruto y desarrollándose espiritualmente, sabiendo que ha sido llamado a un pueblo para cumplir los mandamientos del Eterno en un mundo lleno de adversidad y oposición, donde hemos sido equipados con el Ruach Adonai, que nos inviste para todas las luchas espirituales del día a día, utilizando la armadura de Dios, como seguimos leyendo en Efesios 6, 14, 18 al 19. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad siempre en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Recibimos una armadura como protección contra los ataques espirituales y para resistir el día a día de maldad, lo que nos ayuda a estar firmes, Hazak, utilizando toda ella como bien explica Pablo, y utilizando en todo momento la palabra de Dios como defensa y espada para nuestro bien. Hazak Behemat, esfuérzate y sé valiente, pues Elohim mismo nos cubre con su mano de poder. Siempre que hagamos su perfecta voluntad, Él caminará delante nuestro como infinito y todopoderoso. Moshe presenta a Yehoshua como el nuevo líder de Israel. Josué es presentado a los ancianos en el verso 7. Esto debía ser hecho para la confirmación de los 70 ancianos, lo que hoy conocemos como el Sanedrín, para que no hubiera ningún malentendido después de su muerte. Pues Moshe conocía muy bien los pensamientos y recordaba las veces que intentaron usurpar y quitarle de en medio, levantándose contra el Eterno y su ministerio profético como esclavo del Altísimo, Rey del universo. Y dice así el verso 7. Enseguida Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y ten buen ánimo, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Eterno juró a tus padres que les daría, y tú se la darás en posesión. El Eterno es el que va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni desmayes. Moshe Rabenu habla palabras de ánimo y entereza para este nuevo líder, recordando el juramento de la entrega de la tierra prometida a los patriarcas y poniendo sobre Josué este final cumplimiento, donde la nueva generación israelita sería dirigida e introducida una vez cruzado el río Jordán como frontera física, entre las dos etapas de la redención que había de suceder, así como en nuestros días, la cual esperamos todos los creyentes en el Mesías Yeshua.
Leemos en el verso 9 que la Torá es entregada a los sacerdotes, a los Kohanim, y dice así: y Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arco del pacto, y a todos los ancianos de Israel. Y Moshe les mandó diciendo: al fin de cada 7 años, en el tiempo señalado del año de remisión, en la fiesta solemne de tabernáculos, cuando todo Israel vaya a presentarse ante el Eterno tu Dios, en el lugar que Él haya escogido, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de Dios. Congregarás al pueblo, hombres, mujeres y niños, y a tu extranjero que está en tus ciudades, para que escuchen y aprendan y teman al Eterno vuestro Dios, y guarden las palabras de esta ley para cumplirlas, y para que los hijos de ellos que no la conocen escuchen y aprendan a temer al Eterno vuestro Dios, todos los días que viváis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El Midrash nos cuenta un relato de una forma un poco exagerada, según mi entender. Una experiencia que tuvo Moshe con el Eterno. Según los sabios de Israel, la tradición judía, esto fue en la víspera del 7 de Adar, el día de la muerte de Moshe. Parece ser, y está escrito en el Midrash, que Moshe escuchó una voz celestial anunciándole su propia muerte. De inmediato se puso a escribir 13 copias de la Torá de una forma milagrosa. Escribió 12 para las 12 tribus y una que depositó en el arca santa, para que si alguno se tomaba la libertad de falsificarla, se pudiera siempre consultar y que permanecería intacta. Bueno, Moshe además pensó: si yo me ocupo todo el día de la Torá, el ángel de la muerte no tendrá poder sobre mí. Pero el sol no resplandeció hasta que Moshe hubo terminado su trabajo. Vuelvo a decir que esto es del libro de Midrash, como hay muchos Midrashim que son exagerados, pero detrás de todo este propósito de enfatizar ese trabajo nocturno de Moshe, hay algo mucho más. Es de hacer llegar a las 12 tribus de Israel la Torá de una forma ortodoxa y reglada, para que nunca se pudiera decir que solamente fue entregada a los levitas y no tenían una copia física. Este es mi humilde entender del propósito de este Midrash: engrandecer la verdad de las enseñanzas de Moshe, pues la instrucción de vida, Torá, no es solo para los levitas, sino para todo el pueblo, empezando por los sacerdotes custodios levitas. La primera copia del Sefer Torah debía permanecer al lado del arca del pacto como testimonio en el lugar santísimo. Debía ser leída e impartida por los sacerdotes, primeramente por los levitas y con los ancianos del pueblo más tarde. Ellos debían compartir las enseñanzas a Israel para que permanecieran en el camino de santidad ordenado por el Eterno como pastores, guías y líderes espirituales del pueblo escogido, sabiendo que la Torá no está en el cielo, sino que está en la tierra para ser compartida con todos como manual de vida, como lo define muy bien el verso 12. Congregarás al pueblo, hombres y mujeres y niños, y a tu extranjero que están en tus ciudades, para que escuchen y aprendan y teman al Eterno vuestro Dios, y guarden las palabras de esta ley para cumplirla. Aquí tenemos un detalle muy importante para todos aquellos que eran extranjeros que salieron de Mitzrayim, de la tierra de Egipto, siendo añadidos al pueblo de Dios, y a los que estarían
en las ciudades israelitas, de escuchar y aprender y temer al santo bendito sea, a Kadosh Baruj Hu, guardando estas palabras en sus corazones para cumplirlas. Esto es algo grandioso que identifica desde mi entender que la Torá no solo fue dada para Israel, sino también para los gentiles que morarían entre el pueblo hebreo bajo la enseñanza de la instrucción divina. Al final de los 7 años, se debía reunir el pueblo en el año de Shemitá, remisión o jubileo, como dice la Escritura. La fiesta de los tabernáculos, donde debía ser compartida con todos. Según Rashi, se debían escoger capítulos escogidos del libro de Devarim para que fuera leído a todos los israelitas. Este hecho es identificado como Hakel, que debía ser impartido por los sacerdotes levitas. Primeramente, como mediadores entre Elohim y el pueblo de Dios, y también por los ancianos que debían enseñar o impartir la enseñanza de la instrucción divina del Eterno en sus hogares y ciudades como es ordenado. Esto nos confirma y ayuda a entender que la Torá, la instrucción divina, no es privada solo para un tipo de gente o un sector determinado, como muchos nos quieren hacer creer, que solo fue dado para Israel. Pero esto no es así. Leamos en el libro de Malaquías qué dice. Malaquías 2, del 4 al 7. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que mi pacto pueda ser con Leví. Dice Adonai Sebaot, mi pacto con él era vida y paz. Yo lo di por su temor, con que me temió y porque guardaba la reverencia ante mi nombre. La ley de la verdad estaba en su boca y no había injusticia en sus labios. En paz y rectitud anduvo conmigo. E hizo volver a muchos de su iniquidad, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, porque la ley se ha de buscar de su boca, pues él es mensajero de Adonai Sebaot. Aquí tenemos la confirmación de que la Torá fue entregada a los levitas y que ellos debían impartirla a todo el pueblo, sin excepción ninguna, para que supieran cómo y dónde dirigirse en todos los aspectos de la vida, haciendo enderezar el corazón de los torcidos y para no descarriarse y olvidar la instrucción divina. Más adelante se hicieron copias del Sefer Torah, del rollo de la ley, para que fueran impartidas a las 12 tribus de Israel, para que fuera transmitida de generación en generación, según la Escritura, sin excusa alguna. Los sacerdotes levitas eran los custodios de las Santas Escrituras, tanto físicamente como espiritualmente, con la lectura y enseñanza de la misma, recibiendo la responsabilidad de caminar bajo la rectitud y constante mirada del Eterno bajo el sacerdocio levítico. Seguramente, una vez que fue distribuida las copias de los rollos, con el tiempo serían leídas por muchos piadosos del pueblo de Dios, en sus hogares, comunidades y entornos más cercanos, pues a través de la lectura bíblica nuestro ser espiritual es vivificado y fortalecido nuestro ser interior, pues así dice la Escritura en el libro de Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La lectura de la palabra nos limpia, nos redarguye, nos da dirección continua. Esta es el pan de vida de todo creyente verdadero, la cual sacia nuestra alma.
Yeshua mismo es el pan que bajó del cielo, la única verdad que puede saciar a cualquier persona. Este punto es de vital importancia, como está escrito en el libro de Hechos 15:21, donde narra que desde tiempos antiguos la Torá de Moshe es impartida en cada ciudad como fue ordenado por el Eterno a su pueblo. Dice así: porque Moshe desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada día de Shabbat. Entramos cuando el Eterno ordena a Moshe escribir un cántico recordatorio, profético y de exhortación. Leemos el versículo 16 y dice así: y dijo el Eterno a Moshe: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y se prostituirá en pos de dioses ajenos, los de la tierra en medio de la cual él está por entrar, y me abandonará y quebrantará el pacto que hice con él, por lo cual mi ira arderá contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, de manera que serán consumidos y le sobrevendrán muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males? Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día, porque todo el mal que habré hecho por haberse vuelto a dioses ajenos, ahora pues, escribid este cántico para vosotros, y tú enséñalo a los Bené Israel. Ponlo en su boca, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Estos versos, que salen de la misma boca del Eterno para que Moshe los escribiera, tenían una gran relevancia. El Altísimo profetiza por su boca y advierte de todo lo que ha de acontecer en los siguientes años a su pueblo. Remarca fuertemente que Israel rompería el pacto hecho en el Sinaí y se prostituiría detrás de falsos dioses, remarcando las consecuencias de los efectos secundarios del pecado, de la abodá zará, llamado idolatría, que todos conocemos, donde sería fuertemente atacado con enfermedades, derrotas en las batallas, en Canaán, con penurias y hambrunas y persecuciones entre los rebeldes que se levantarían en un futuro contra el Elohim de Israel. La abodá zará, la idolatría, es uno de los pecados más grandes dentro de las Escrituras, los cuales te llevan a ser cortado del pueblo de Dios. Esto en hebreo se llama karet. La sentencia por karet es ser muerto, apedreado, lapidado fuera del campamento, con todas tus posesiones y luego quemado. Esto según Éxodo 20, 4, 5 y Devarim, Éxodo del 17, capítulo 16. Y lo leemos. No te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba de los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni los servirás, porque yo soy Adonai tu Dios, Dios Elcaná, celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre ellos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Y Deuteronomio 17:2 dice así: si en alguna de las ciudades que el Eterno tu Dios te da, se halla en medio de ti algún hombre o mujer que hace lo malo ante el Eterno tu Dios, quebrantando su pacto, dando culto a dioses ajenos y postrándose ante ellos, o ante el sol, o la luna, o el ejército de los cielos, y hace lo que yo he prohibido, y te los denuncian o te enteras, indagarás diligentemente
Y si resulta cierto que se ha cometido abominación en Israel, sacarás a tus puertas a ese o esa, el tal hombre o la mujer que cometieron esta acción, y lapidarás con piedras a ese hombre o mujer para que muera. El propósito de este canto tiene una fuerte exhortación, pero detrás hay un cariño paternal dirigido a encauzar y prevenir la apostasía del pueblo de Israel. El Eterno pone contra Israel este cántico como testigo, como recordatorio hacia todos los seres humanos, pues esto nos habla a todos los creyentes directa e indirectamente de una forma gradual, siempre con la finalidad de que nos apartemos y volvamos a la casa del Padre, donde podremos ser restaurados con el tiempo. La idolatría siempre ha sido uno de los grandes males del ser humano desde el Edén, pues la necesidad de adorar a la divinidad creadora del universo es algo que llevamos marcados en nuestro ADN genéticamente, sin lugar a duda. El Eterno puso desde el primer Adán hasta nuestros días la necesidad de una conexión espiritual, aun estando en nuestra forma caída o en nuestra carnalidad. La necesidad de adorar y buscar al Elohim creador nunca dejará de existir en el ser humano. Es cierto que la sabiduría humana o el humanismo ha intentado suplantar con falsas deidades y doctrinas de hombre la verdadera conexión contra Elohé, Israel, y los hombres, ignorando que hay detrás de estos falsos dioses, los cuales son espíritus inmundos, demonios, principados y potestades, las cuales habitan diariamente para hacer caer de diversas maneras, usando muchas piedras de tropiezo. Aquí he sacado las consecuencias y un pequeño bosquejo por las razones del cántico para que las podamos dilucidar. Primeramente, este cántico es ser testigo contra Israel. Es panim bepanim. Este cántico sería cantado y sería siempre afrontado cara a cara por el Eterno nuestro Dios. A todo creyente, primeramente al pueblo de Israel. También nos sirve para prevenir la apostasía, que Israel caería durante décadas y décadas y cientos de años apartándose de la verdad de la Torá, lo cual lleva a la decadencia moral y ética del pueblo, implicando un enfriamiento espiritual. También implica este cántico librar al creyente del pecado, con los efectos secundarios del mismo, para reconducir al pueblo al arrepentimiento, volver al pacto y su fidelidad y restaurar a todo el pueblo de Israel. Este cántico de Moshe, exhortativo y profético, que a la vez nos da una idea del carácter del Dios vivo que ama con celo a su pueblo, por eso es llamado el Caná, Dios celoso. El amor que profesa por su creación es infinito. Puede ser el humano, por ser el humano creado a su imagen y semejanza. Eso nos lo dice el libro de Génesis, poniendo su Ruach Adonai, aliento de vida, dentro de nosotros.
con todos sus atributos para gobernar la tierra: el amor, la piedad, la benevolencia, la creatividad, el celo, la humildad, el mismo conocimiento de lo impregnado en nuestro ADN y muchos atributos más de una forma disminuida. Esto está claro según mi entender. Así fue creado el primer Adán, Nefesh Hayah, alma viviente, como corona de la creación de todo el universo, según mi entender. Cuando hablamos de el Caná, el Dios celoso, Adonai creó al hombre a su imagen y semejanza. En su plan perfecto y futuro, cuando dice a su imagen y semejanza, está mostrando al Mesías Yeshua, el Hijo y representante de Elohim, ya que Él es el modelo perfecto a seguir. El hombre es la única creación que puede hablar y comunicarse con Él de una forma directa. Antes de seguir, creo que debería explicar qué es la idolatría dentro del contexto hebreo. Pues sí, todos oímos o sabemos qué es la idolatría o Avodat Zará en el mundo hebreo, pero ¿cuál sería su definición más exacta de este hecho? Avodat Zará o idolatría se define como culto extraño, adoración extraña o adoración extranjera. Esto nos perfila un poco más del porqué de este cántico recordatorio de una gran exhortación. El Caná, Dios celoso, ya se mostró anteriormente en el monte Horeb con el pecado del becerro de oro, y el cual fue su decisión primera frente a Moshe después de haberle dado las ordenanzas divinas, según leemos en Éxodo 32, del 7 al 11. Veamos qué es lo que sucedió. Entonces el Eterno dijo a Moshe: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les ordené. Se han hecho un becerro de fundición, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Deja ahora que se encienda mi ira contra ellos y los consumiré, y haré de ti una gran nación. Pero Moshe, en presencia del Eterno su Dios, dijo: oh Eterno, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, el cual sacaste de la tierra de Mizraim con poder y con mano fuerte? Como podríamos comparar este celo santo, para que nosotros lo podamos llegar a entender en nuestro vivir diario, por esta adoración extraña o culto extranjero lo vamos a definir o explicar así. Lo podemos comparar con el celo del esposo por la esposa y viceversa, cuando una tercera persona entra o invade el pacto matrimonial. Da lo mismo si es con una mirada, con un pensamiento o con un gesto, y mucho más cuando se llega a producir carnalmente, cometiendo adulterio. Esta es la forma más cercana donde poder comparar el celo amoroso del Eterno por su pueblo. En esta particular situación es cuando entra la tercera persona que hace romper el pacto matrimonial y se crea una infidelidad progresiva en el mundo espiritual, primeramente, hasta que nos hace caer en el mundo físico cometiendo adulterio. Nuestro Mashiach Yeshua lo describe muy bien en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 27.
Y dice así Mashiach: oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos a leer también el libro de Proverbios, otra definición sobre el adulterio y sobre las consecuencias que trae al ser humano. Proverbios 6, del 32 al 35 y Proverbios 27, versículo 4. Pues el adúltero es hombre sin cordura, destructor de sí mismo es el que tal hace. Llaga vergonzosa hallará y su infamia nunca será borrada, porque los celos son la ira del hombre. En el día de la venganza no perdonará, ni considerará rescate alguno. No querrá perdonar aunque aumentes el soborno, esto es, el dinero o el precio o los regalos que tú quieras dar para apaciguar. Y en Proverbios 27:4 dice así: cruel es la furia e impetuosa la ira, pero ¿quién resistirá los celos? Ahora pues, esto nos puede dar un enfoque más definido sobre el Caná, Dios celoso, pues ese celo santo nos ama con amor eterno como a una esposa a la cual le da de todo: vestidos, joyas, palacios, perfumes, oro, sustento, protección, salud, vida eterna, paz. Pero con el primero que pasa a su alrededor comete infidelidad y rompe el pacto con el Elohim de su juventud, que ha hecho todos estos prodigios con el pueblo. Rechazar y poner falsos dioses ante el creador del universo es una abominación. No debemos pensar que el Eterno no controla su ira y sentimientos, pues si esto fuera así, toda la humanidad estaría destruida desde hace miles de años. Pero desde mi entender, este es el enfoque más cercano y una explicación limitada con mi entender humano de este carácter celoso, amoroso del Elohim de Israel, el Caná. Querido hermano en Yeshua, el Mesías, si estás unido al Eterno por medio del Mesías, por los pactos con Israel, cuídate mucho, mucho de la idolatría y lo que se deriva del paganismo. Ten cuidado donde tu corazón se inclina y puede amar más que al Elohim de Israel, cometiendo infidelidad y tomando el sacrificio de nuestro justo Mesías como basura. Pues es hora de enderezar nuestras sendas y empezar a dar adoración verdadera al Elohim de Israel, manteniendo nuestra fidelidad y viviendo en espíritu de santidad, como real sacerdocio espiritual, pues a tales creyentes así son los que Dios busca, con una vida ejemplar, creciendo en nuestro hombre interior, como Mashiach dijo en Juan 4:23. Pero viene una hora, es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores quiere que lo adoren. Este carácter de Dios nos hace reflexionar para poder estar muy atentos a todo lo que nos rodea. El antiguo pacto en esta primera redención nos da unas pautas muy rudimentarias, sin incluir desde mi punto de vista, donde Elohim usa la severidad con su pueblo sacerdotal para nuestro beneficio y como objeto de observación y enseñanza, como testimonio y testigo delante de nuestros ojos. Pues después de la venida de Yeshua y su sacrificio de la cruz, todos los pecados que eran de muerte, caret, cortado del pueblo,
lapidado hasta la muerte, y todos sus bienes quemados, y sin acceso al Olam Jabá, al reino venidero, eran algo que te apartaban y te llevaban a la oscuridad. Según la Mishnah, cita que hay hasta 36 pecados donde cualquier israelita podría haber sido exterminado de su. Pero desde el sacrificio de Yeshua, este tipo de pecados de muerte fueron perdonados en el madero por el sacrificio de nuestro justo Redentor Yeshua HaMashiach. Pero no excluye que alguien pueda pecar deliberadamente y no tenga consecuencias, tanto espirituales y físicas desde mi entender. Esto lo vemos continuamente en las Escrituras cuando Yeshua se acerca y sana a los enfermos con sus palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 14, 8, 12 y 8:32. Y dice allí sí Yeshua, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Después que el pecado es deliberado, consciente, continuo y falto de verdadero arrepentimiento, se pasa a un punto de no retorno. Si se vive la inmundicia quebrantando constantemente la Torá, se llega al punto en que eso ya no es conducta, sino es una forma de vida. Y una forma de vida totalmente opuesta al eterno y la instrucción de vida donde no tiene vuelta ni solución. No se puede volver a sacrificar al Mesías una vez rechazada la gracia, la redención de Mashiach. De alguna manera, el Eterno en su infinita gracia permite que sus hijos, lo opuesto entre comillas, permite que pequen sin castigarlos de inmediato, por definirlo de alguna manera, pero sin embargo llega un punto cuando Elohim ya no puede permitir que un creyente continúe pecando sin arrepentirse. Cuando se alcanza este punto, algunas veces Elohim decide castigar al creyente, por así decirlo, aún al punto de quitarle la vida. Sabemos que esto sucedió un par de veces en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, con Ananías y Zafira, y también lo tenemos en 1 Corintios 5, cuando hay un joven que está cometiendo pecado de inmoralidad sexual con su madrastra, aunque luego más tarde este joven es restaurado. Pero Pablo dice así, el tal se ha entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Adonai. Estos son casos extremos donde podemos ver el corazón rebelde de extrema rebeldía o pecado repetitivo, lo que conocemos como pecado de iniquidad, donde delante de Adonai sube un olor a inmundicia extremo que le hace tomar esta fuerte decisión de quitar la vida a la persona. Repito, esos son casos extremos donde en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, hemos visto, y también estos juicios se dan con más severidad en el Antiguo Pacto. Dentro de este contexto, no debemos olvidar que el supremo sacrificio de Yeshua HaMashiach, el sacrificio perfecto, algunos de los términos usados para descubrir su profundo significado incluyen la justificación, la redención, la reconciliación, la salvación, el perdón, la remisión del pecado, el precio de rescate, la santificación, la adopción y la liberación. Mashiach, cumpliendo sus roles como profeta y maestro, libertador, sumo sacerdote y finalmente rey de reyes y señor de señores, los tres primeros ya fueron cumplidos
y durante este tiempo presente, desde que Yeshua fue glorificado, está ministrando como Cohen Gadol, sumo sacerdote, de día y noche, intercediendo por los justos, por los santos. En este preciso momento, hasta que venga a reinar como Rey Supremo sobre la tierra, por este Goel, por este Redentor, este pecado de Caret, el cual eras cortado de tu pueblo, tanto físico como espiritual, sin entrada al reino venidero, ha sido expiado, ha sido pagado y quitado de todos los justificados arrepentidos delante del Rey eterno Elohim. Pues tenemos a tal sumo sacerdote que pagó y expió por esta ley jurídica del antiguo pacto, tal como lo refleja en el libro de Hebreos capítulo 4, dando luz y vida a nuestro ser. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, estamos leyendo capítulo 4, 14 al 16 de Hebreos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Por el sacrificio del Redentor Yeshua, ese sacrificio tiene una función retroactiva, progresiva y activa, permitiendo a todos aquellos que se arrepintieron de sus pecados recibir la gracia infinita del Dios de Israel. Para la entrada de todos los creyentes en el reino venidero, como todos deseamos como descanso eterno de nuestras almas, o ser interior. Regalada por el Goel, este mediador entre Dios y los hombres, por su ministerio superior basado en las mejores promesas según la voluntad del Padre Eterno, en Hebreos 8:6. Moshe unge a Josué como nuevo líder de los Bene Israel. Entonces ordenó a Josué, leemos el versículo 23 de Barín 31, a Josué ben Nun y dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Es de ahora donde viene el nuevo líder, donde debe ser ungido para llevar a la nueva generación al otro lado del Jordán, a la tierra prometida. Josué y Joshua ben Nun, el cual representa al Mesías redentor del pueblo de Israel. Su nombre Yehoshua, Josué, quiere decir ya salva o salvación. En este siervo tenemos la figura profética y libertadora del Mashiach ben David, que ha de volver sometiendo a las naciones y gobernando con vara de hierro. Este siervo, Josué, era un hombre preparado y con un corazón íntegro delante de los ojos de Elohim mismo. De corazón obediente, el Eterno vuelve a repetir la frase citada anteriormente. Hasad ve ematz, esfuérzate y sé valiente, porque tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Hasad ve ematz. Este siervo temía a Elohim verdaderamente y nada debía de temer, pues el gran Rey Todopoderoso caminaría con él, y delante de Yeshua, Josué, pues Elohim Israel capacita a este siervo para el
cruzar el Jordán como el redentor final de la tierra prometida. En Josué 1:7, una vez después de la muerte de Moshe, el Eterno le habla con las mismas palabras ya citadas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. No se aparte de tu boca el libro de esta ley, de día y de noche meditarás en él para que cuides de hacer conforme a todo aquello que es escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás buen éxito. Esta es la base de todo creyente, el arraigo y cercanía a la palabra del Eterno, a la cual no nos debemos aferrar, teniéndola siempre cerca de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestra boca, pues nos ha sido dada para reedificación propia y para no desviarnos con falsas enseñanzas mundanas y creencias distorsionadas con doctrinas de hombres, donde muchos hermanos han caído y han sido desviados de la verdad infalible de las Santas Escrituras, guiados por espíritus de estupor, de engaño, donde han sido seducidos por su propia carnalidad y adorando, sirviendo, rindiendo culto a dioses extraños, dejando la pureza y la verdad de Mashiach, donde han sido saturados por conceptos humanos o religiosos, huecos y vacíos, poniendo de la cara de Elohim estas falsas doctrinas. Estos falsos dioses han sido apartados del Creador del universo, infectados por la carnalidad del mundo que vivimos hoy y seducidos al error. Nunca dejemos de ser esforzados y de meditar, reflexionar, buscar y anhelar y crecer junto a la fuente de la vida, la cual sustenta a nuestro ser espiritual interior. La responsabilidad de todo líder, como Josué, dentro del cuerpo de Mesías, debe tener una constitución tanto espiritual como física. Ningún líder, maestro, pastor o quien tenga un cargo en el cuerpo del Mesías debe estar fundamentado en otros libros de doctrina que no sean la bendita Torá, la bendita Biblia. Esta es la columna principal de todo creyente donde se debe reposar. El creyente que anhela la presencia de Dios y servir como guía espiritual a sus hermanos debe tener este fundamento y podrá recibir el maná diario como dirección de vida eterna, donde podrá recibir la luz, elevándose por gracia a lugares espirituales para servir al más necesitado. Según podríamos ver, el carácter formado por Josué al lado de Moshe debería haberle curtido y preparado para la entrada a la tierra prometida. Una vez entregada la Torá en sus manos, representa a nuestro Redentor Mashiach y a la gracia que había de venir, pues era necesaria una ley donde todo fuera regulado y dictaminado para que esta nueva generación no se perdiera como sus padres lo hicieron en el desierto, con la rebeldía y la misma idolatría que habían adquirido en Egipto, pues, como bien sabemos, el pueblo de Israel salió físicamente de Mizraim, de Egipto, pero sus corazones estaban cautivos en aquella tierra. Tanto los cielos, la tierra, la Torá, el cántico de Moshe y los ancianos de Israel están como testigos puestos para que la verdad del Eterno nunca desaparezca de la tierra. Pues la palabra es firme y verdadera, como dijo Yeshua nuestro Redentor en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra es un testigo que alumbra
y es testimonio en contra de toda la humanidad, primeramente dado a la nación sacerdotal, la cual es Israel, y dejado a todo aquel que quiera recibir la gracia del Eterno de Israel, el inmutable Creador de la vida, que nos ama celosamente como un esposo ama a una esposa, preparada para la boda donde se ha de celebrar una gran fiesta de amor y de redención. Vamos a hacer un pequeño resumen de aprendizaje que hemos dilucidado, que hemos sacado sobre Devarim, Deuteronomio 31. El ministerio de Moshe había llegado a su final y que debía ser reemplazado por un nuevo líder, quitándole el Eterno la autoridad sobre su pueblo. Moshe representa al Mesías sufriente. Él es la imagen profética del Mesías Yeshua, que tenía que sufrir y morir por todo su pueblo rebelde, sin poder entrar en la tierra prometida. La Torá es entregada a los sacerdotes como recordatorio físico de Israel. Esto marca un antes y un después para el pueblo después de morir todos los mayores de 40 años. Hay un nuevo comienzo donde se instruye a una nueva generación, la cual va a entrar a poseer la tierra prometida para habitarla y santificarla. Esto representa la segunda redención para los tiempos del regreso de Yeshua, donde la puerta profética por Mashiach ha sido abierta para cumplir el establecimiento en el corazón del ser humano. Según describe en el libro de Jeremías 31 al 33. Los sacerdotes son los cuidadores, custodios de la Torá, los cuales debían instruir y enseñar a todos los israelitas y extranjeros que habitaran en toda la tierra, sin excepción ninguna. Jóvenes, niños, mayores, para aprender y conocer al Eterno, guardar la instrucción divina. La Torá más tarde fue compartida por los ancianos de Israel, así como en las casas, después en sinagogas, para edificación espiritual de muchos piadosos, tomando la responsabilidad de leer y enseñar a todo creyente la palabra de vida en las comunidades israelitas, para conocer el temor de Dios y no tener ninguna excusa de no saber las verdades bíblicas según el Eterno. De la misma manera, como testigo tenemos el canto profético que exhorta y proclama la decadencia y los sufrimientos de los Bene Israel y todo lo que les iba a suceder cayendo tras falsos dioses, después de haber roto el pacto en el Sinaí, donde Elohim mismo quiso poner la Torá en sus corazones, pero no estaban preparados. Y cometieron idolatría, avodat zará, culto extraño, donde Dios casi los extermina a no ser por la intervención de Moshe y como mediador rogando para que no fueran destruidos. El pecado de idolatría o adoración extraña es uno de los más graves dentro de la Torá, el cual estaba condenado con caret, cortado del pueblo sin acceso a la vida eterna por interponer a falsos dioses delante del Elohim de Israel. Que el Eterno nos ama con un celo, como el del esposo ama a la esposa, pues creación suya somos, y a su imagen y semejanza fuimos creados como corona de la creación. Por eso nuestro Dios, el Caná, Dios celoso, perdona este tipo de pecados intencionados en el antiguo pacto. No perdona porque no había pago o expiación por ellos y no había ningún tipo de perdón.
Pero desde la venida y el sacrificio de Mashiach en el madero, hace ya casi 2000 años, como el Cordero Inmolado de Elohim y sumo sacerdote que intercede por nosotros, todos este tipo de pecados, los cuales estaban condenados a muerte, han sido expiados en el madero por gracia por nuestro justo Mesías. Todo tipo de pecado intencional han sido perdonados. Simplemente hay una condición, con la condición de que un corazón arrepentido y verdadero de todo creyente busque al Dios Altísimo para ser restaurado, limpiado y reconducido a la casa del Padre, para poder entrar en el reino de los cielos y recibir el descanso eterno por medio de Yeshua nuestro Redentor. Y finalmente, que todo creyente líder debe ser perfeccionado, instruido y dirigido según la bendita Torá, las santas escrituras, la enseñanza, que son la fuente de la vida de todo creyente, debiendo de estar muy atento a lo que nos rodea y no dejarnos manipular por los ambientes de trabajo, amigos, redes sociales, tendencias y las modas o creencias del mundo. Estando firmes, presentando nuestras armas de justicia con una vida centrada en la verdad y en el amor de Yeshua, sabiendo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Debemos estar firmes, Hazak Behematz, ante la oscuridad, oponiendo resistencia con un corazón puro y dispuesto delante de Elohim, sin olvidar en ningún momento quiénes somos y cuál es nuestro destino final como hijos del Dios Altísimo, meditando la instrucción divina como lo hizo Josué para bien y para vida eterna. Finalmente, hemos llegado a este estudio. Espero que haya sido de edificación y que tengan un feliz día de Shabbat, que lo pasen bien con sus familias. Shabbat Shalom, desde Bendición Mali. Un fuerte abrazo. Shalom.